Vamos a hacer una introducción al paradigma de simulación de eventos discretos. Antes de pensar, pues quiero hacer una descripción rápida de los diferentes paradigmas de simulación que hay. Digamos que uno de los más conocidos es simulación con dinámica de sistemas, donde se basa en la teoría desarrollada por Jay Forrester, donde se dibujan todos los elementos de un sistema y las diferentes relaciones entre esos elementos. Esto se lleva a través o se desarrolla a través de ecuaciones diferenciales y finalmente se ejecutan los modelos como tal. Esta es una simulación muy usada para análisis estratégico, dado que me permite mirar los sistemas y qué pasa con cada componente, cómo afecta a cada componente el sistema en general. El otro paradigma de simulación es simulación basada en agentes, donde en este caso lo que se trata es de estudiar individualmente un agente computacional y tratar de encontrar cómo se relaciona ese agente con otros agentes o con el medio ambiente, con el ambiente que lo rodea. La idea de este tipo de simulación es encontrar patrones que permitan estudiar el comportamiento de los agentes. Digamos que esta es la simulación que se usa cuando se quieren estudiar epidemias y este tipo de cosas. Y el tercer paradigma en el que nos vamos a enfocar nosotros es la simulación de eventos discretos. La simulación de eventos discretos lo que hace es estudiar los procesos dentro de las organizaciones o del ambiente a través de sistemas de colas. Entonces yo tengo diferentes elementos que pueden llegar a una cola y tengo diferentes servicios que pueden atender esas colas. Pero esto lo vamos a hablar en detalle más adelante. Bien, continuando con el video, entonces miremos un poco de qué es eventos discretos. Les había dicho que es usado para modelar principalmente sistemas de colas y lo que fluye a través de los sistemas de colas son objetos o entidades. Y un objeto o entidad puede ser cualquier cosa. Puede ser un cliente en un banco, puede ser un carro en un semáforo, puede ser un crédito en un banco, puede ser un paciente en un hospital, puede ser una llamada en un call center. Básicamente puede ser pues cualquier tipo de cosa. Y el objetivo de esta simulación es responder qué pasa si. En este caso, digamos que se estudian principalmente tiempos de espera, niveles de servicio, tiempo en el sistema, utilización de los recursos, y lo que me permite la simulación de eventos discretos es estudiar qué pasa si yo hago un cambio en alguno de los componentes del sistema. ¿Qué pasa si me lleva entonces a experimentar y a encontrar soluciones a las organizaciones para resolver problemas? Piensen en un banco que tiene congestión y quiere estudiar su oficina donde se está presentando la congestión, y lo que necesita saber es si necesita más gente o si necesita cambiar las reglas de negocio con que están llegando los clientes, si necesita priorizar clientes. Entonces, este tipo de simulación pues es útil para dar respuesta a esas preguntas. Para hacer simulación de eventos discretos, pues existe un buen número de paquetes comerciales de software. Entre los más conocidos están FlexSim, ProModel, Arena, Simulate y también está AnyLogic. En este caso nosotros en el curso vamos a enfocarnos a trabajar con AnyLogic. Es importante decir que AnyLogic no está solo diseñado para eventos discretos, porque también se puede hacer dinámica de sistemas y simulación basada en agentes. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de simulación de eventos discretos. De hecho, es el único software que permite integrar los tres tipos de simulación. Y los paquetes comerciales, inclusive AnyLogic, tienen interfaces gráficas. Estas interfaces gráficas pues permiten visualizar de forma gráfica o de forma animada qué está pasando con la simulación. En este caso, esto es una simulación de una sala de emergencias, donde pues hay salas de espera, hay salones de diagnóstico, hay una sala de triage, pero es importante resaltar de que la animación no siempre es necesaria. Es decir,
es una visualización gráfica de lo que está pasando con el proceso, pero la real lógica del proceso se construye a través de diagramas de este tipo. Entonces, en este diagrama yo tengo la llegada de los pacientes, la cola que se forma y así. Yo podría estudiar el sistema completamente a partir de este diagrama sin necesidad de hacer la animación. La animación pues toma relevancia cuando se trata de mostrar las soluciones a personas que no conocen de simulación. Entonces es fácil visualizar qué está pasando dentro del modelo. Sin embargo, les repito pues que no es necesario animarlo, simplemente yo con el flujo del proceso puedo saber qué está pasando. En este curso pues nos vamos a enfocar principalmente en esta parte. Vamos a hacer algún ejemplo también incluyendo el tema de animación, pero el objetivo es desarrollar modelos con la lógica de los modelos como tal. En términos de terminología, tenemos una llegada de pacientes o llegada de clientes, perdón, o llegada de cajas o llegada de vehículos, dependiendo del sistema que se esté estudiando. Hay una fuente de entrada de los elementos o de las entidades que van a fluir dentro del sistema. Pueden haber una o varias filas como tal, y esas filas pues pueden tener reglas de ruteo complejas. Entonces piensen en un banco, pues probablemente llega alguien a la caja, es atendido y se va, y no hay una complejidad como tal de las colas. Pero piensen en un hospital donde cada paciente llega con una sintomatología distinta y internamente puede que el primer filtro sea el triage. Internamente el flujo o la ruta de cada paciente pues va a ser distinta. En cualquier momento un cliente o una entidad está haciendo fila o está siendo atendida. Está en alguno de esos dos elementos. Ejemplos de sistemas de colas, pues hay muchísimos y de diferentes tipos. Por ejemplo, en sistemas de servicio al cliente, pues cajas de supermercados, bancos, el chequeo en los aeropuertos, servicios ambulatorios, donde lo que está llegando pues es principalmente una persona que necesita un servicio. Pero también pueden haber sistemas de cola en el área de tráfico. Entonces, pistas de los aeropuertos donde los aviones están haciendo una cola para poder aterrizar o despegar. Tenemos cruces o semáforos en las calles, terminales, puertos, entre otras. En este caso, pues, lo que está haciendo la entidad que está haciendo la cola, pues puede ser un vehículo como tal. En telecomunicaciones centrales, call centers es uno de los problemas ampliamente estudiados con simulación, donde lo que está haciendo la fila es básicamente una llamada, un cliente que está detrás de un teléfono, pero es una llamada en el sistema. Y pues para, digamos, todos los otros tipos de telecomunicaciones también hay reglas de prioridades, de transmisión de datos, etcétera. En sistemas de producción claramente hay sistemas de colas. Una planta puede tener varias líneas de producción con diferentes estaciones de trabajo, donde lo que fluye, pues en principio puede ser materia prima que se va convirtiendo en un producto terminado, y puede incluir sistemas automatizados, robots, pallets, almacenes. Y existe el flujo físico de las piezas, pero también existe el flujo de documentos o de información dentro de la organización. Entonces, órdenes de pedido, facturas, órdenes de despacho, que también fluyen y también afectan e interactúan con lo que está pasando aquí fijo. Entonces, puede que un pedido quede digamos, almacenado hasta que llegue una orden de este tipo para poder ser despachado. Todos esos son lógicas de procesos que se dan dentro de las organizaciones y que se pueden modelar a través de simulación de eventos discretos. En un banco pues puede pasar que hay una sola fila con un solo cajero, el cliente llega, es atendido y sale. Pero eventualmente pues en los bancos pueden también encontrarse otro tipo de complejidades. Hay una fila y hay varios cajeros que atienden esa fila. O eventualmente podrían haber varias filas y varios cajeros. ¿Cuál es la mejor configuración? Pues eso es lo que la simulación permite estudiar.
Dentro de las filas pues también pueden haber prioridades si llega una persona mayor o una mujer embarazada, entonces pues probablemente se salta la fila y es atendida por el cajero sin necesidad de hacer toda la espera. Los sistemas normalmente tienen muchísimas filas y las reglas de ruteo pues pueden ser complejas. Entonces lo que yo les comentaba ahorita de los pacientes en los hospitales, cada paciente sigue una regla, una ruta distinta dentro del hospital. Este es un ejemplo, llegan los pacientes, hay un triage, hay diferentes tipos de niveles de diferentes tipos de atención. Cada atención tiene también a su vez una cola. No siempre el paciente llega y es atendido inmediatamente, sino que tiene que esperar a que se desocupe el servicio para poder acceder. Puede que de un servicio los transfieran a otros servicios y pues al final, después de que el paciente ha terminado todas sus actividades dentro del sistema, pues sale del sistema como tal. El proceso de modelado con simulación pues es digamos, general en términos de otros procesos de modelado con otras técnicas, y básicamente lo que se debe es definir un sistema, cuál es el sistema que se va a estudiar, qué se pretende estudiar dentro del sistema. Una vez se ha hecho esto, pues sigue la parte de recolección y análisis de datos. En simulación, la parte de recolección y análisis de datos es fundamental, porque dado que cada una de las actividades tiene ciertos tiempos asociados, o la llegada de los pacientes tiene ciertos tiempos asociados, pues los datos con los que yo construya mi modelo deben ser recogidos, deben ser analizados, deben ser limpiados para poder que mi modelo represente de forma precisa la realidad. Entonces, si ustedes van a estudiar un banco, pues probablemente tienen que tomar datos de las personas que están llegando al banco, cada cuánto llegan, qué tipo de cliente es, etc. Una vez yo tengo esos datos y he conocido también el proceso, cómo funciona el proceso, cuáles son las actividades, cuáles son los recursos, lo que hago es construir el modelo. Y una vez construido el modelo, pues el modelo se debe verificar. Es decir, es un modelo que está dando cosas coherentes, es un modelo que se asemeja a la realidad. Después de esto, entonces, se valida el modelo como tal, con datos históricos, con datos o con juicio de expertos, y se reinicia el proceso. En términos del modelo, pues se deben definir los objetivos, y los objetivos pueden ser específicos o generales. Yo puedo querer estudiar qué pasa específicamente con una máquina, o puedo querer estudiar qué pasa dentro de todo el sistema. Esto me lleva a definir el problema. Entonces, mi problema es congestión, mi problema es utilización de recursos, mi problema es costos. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Y pues obviamente, cuando uno simula, está haciendo una representación de la realidad, pero esa representación de la realidad, pues obviamente no puede ser 100% exacta. Entonces hay necesidad de simplificar el modelo y asumir ciertos supuestos. Después de esto, entonces, viene la salida del modelo. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Voy a analizar la cantidad de gente que había en la cola, o el tiempo que se demoraron, o la utilización de los recursos. Necesito saber qué es lo que voy a estudiar como tal. Para esto, pues necesito saber qué parámetros son cambiables, son modificables, y qué parámetros son no modificables. Es decir, qué variables de decisión tengo yo en mi sistema. Yo sé que en una planta de producción, pues podría yo cambiar las órdenes, la secuencia de las órdenes para desarrollarlas, pero probablemente no pueda comprar una máquina nueva de cierto tipo. Entonces, hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. En una estación de gasolina, miremos un ejemplo sencillo. Una estación de gasolina, hay un problema de filas para acceder a los servicios de la estación de gasolina. Como supuestos, pues todos los carros pueden tanquear en cualquier punto de servicio dentro de la estación, y la distribución geográfica no es importante. Es decir, dónde está ubicada la estación de gasolina, pues no afecta como tal lo que voy a estudiar. El otro supuesto es que los carros
esperan su turno. Digamos que esto puede ser diferente en otros sistemas donde si el carro espera más de 5 minutos, pues simplemente se va y abandona el sistema. Todas estas cosas se pueden modelar dentro de eventos discretos. Y en este caso, pues pueden surgir varias preguntas. ¿Hay suficiente capacidad de puntos de servicio por cada tipo de gasolina? ¿Por qué se están haciendo las filas? ¿Es un problema de capacidad? En otros países es usual encontrar que el punto de pago no está dentro con los isleros de la gasolina, sino que está aparte y es un punto de pago para todas las personas. Entonces, ¿hay suficiente capacidad para pagar? ¿Qué pasa si se cambia la configuración? Es decir, los tipos de gasolina que se venden en cada isla. ¿Cómo se maneja el tráfico? ¿Por dónde se redireccionan los carros para que entren y así? Como entradas del sistema, es decir, lo que yo conozco del sistema, las características del sistema, tengo que pueden ser número de puntos de servicio por cada tipo de gasolina, tasa de llegadas y tipos de clientes, es decir, cuántos carros llegan por minuto, por hora, dependiendo la hora, y cómo se distribuyen esos clientes. Todos van a echar gasolina corriente, o hay gasolina premium o ACPM, número de empleados que yo tengo atendiendo en cada momento de tiempo, dependiendo de lo que quiera analizar. Si lo quiero analizar por hora, entonces necesito un número de empleados por hora o en general. Tasa de servicio, digamos cuántas islas tengo y cuántos puntos de pago tengo. Como salidas, pues me gustaría estudiar cuántos clientes esperan y cuánto espera cada cliente dentro de la fila. Digamos que son variables importantes para la estación de gasolina. En simulación de eventos discretos, el sistema es representado por una serie de eventos. Eventos es algo que pasa en cierto momento del tiempo. El evento no toma tiempo como tal, pero ocurre en un momento preciso de la simulación. Y la simulación se mueve de una a otra en orden de tiempo. Es decir, lo que hace los paquetes de software es crear una lista de eventos. Entonces, este cliente llegó, eso fue un evento. Este cliente pasa a ser atendido, eso es un evento, y lo que hace es una lista de eventos y va ejecutando esos eventos uno a uno a medida que el tiempo transcurre. Uno configura dentro del software también el paso del tiempo, es decir, si yo quiero ejecutarlo cada minuto o que avance cada minuto, o que avance cada día o que avance cada semana, pues esto obviamente dependerá del sistema que se esté estudiando. En este ejemplo sencillo, hay un evento de llegada, esa persona llega, espera en la fila, una vez termina la fila empieza a ser atendido, una vez termina de ser atendido la persona puede que haga alguna actividad adicional pequeña dentro del banco, como guardar la plata o algo, y después de esto hay un evento de salida. Entonces miren que se marcan 4 eventos a lo largo del tiempo. Y esto lo hace para todos los clientes y para todas las actividades que se desarrollan como tal. Esta actividad puede tener asociado un recurso. Es decir, si el cliente pasa a una caja de un banco, pues esa caja de un banco tiene un recurso que es el cajero. Si esta actividad es procesar materia prima en una máquina, pues esa actividad tiene asociada esa máquina que es el recurso. Las actividades se denominan servicios, digamos que, y esas actividades o servicios pues pueden tener recursos asociados o no tenerlos. Las actividades comienzan y terminan con eventos que marcan la llegada de la entidad que van a procesar. Hay filas que pueden ser virtuales, simplemente una espera virtual que no, pues, donde no físicamente no está la entidad así esperando, pero sí puede estar detenida esperando alguna otra cosa, algún mensaje, alguna orden para ser despachada. Y esta lógica pues sirve para modelar muchas cosas, desde enfermedades, incluyendo por ejemplo tiempos de incubación, tiempos de
inmunidad. Bien, dado que estamos hablando principalmente de colas, pues hay diferentes formas de gestionar una cola. Entonces, digamos que la más común es FIFO, que es First In, First Out, que significa primero en entrar, primero en salir. Es decir, el primer paciente o el primer cliente que llega es el primer cliente que es atendido. Sin embargo, existen otras órdenes otras reglas de colas. Está LIFO, por ejemplo. Está servir en orden aleatorio, donde yo selecciono aleatoriamente qué pieza o qué voy a procesar. También puedo tener prioridades. Entonces puedo tener prioridad por si estoy en un banco por la edad de la persona, por las condiciones, si estoy en una clínica por la gravedad del paciente, si estoy en una planta de procesamiento por qué tan urgente es la entrega de ese producto general. Entonces, digamos que en términos de los pasos a desarrollar, pues ya habíamos visto que había una definición del problema como tal, lista de entidades, actividades, recursos y colas o filas, un diagrama conceptual que me lleve a entender el sistema. Después de esto se construye el modelo, se valida y viene una parte importante que es experimentación. Entonces, esta experimentación pues, puede ser tan elaborada como con un diseño de experimentos o pues dependiendo del sistema puede ser un experimento simple donde yo varíe simplemente un parámetro del sistema. Análisis e interpretación de resultados y documentación e implementación. Términos de paso 1, definición del problema, pues básicamente hay que hablar con el cliente y conocer el sistema. Si yo no conozco el sistema, pues probablemente puede que esté modelando algo distinto a lo que el cliente está pensando. Entonces es necesario que se esté de acuerdo en qué es lo que se va a modelar, en cuáles son los límites de ese modelo, hasta dónde llega mi modelo y el nivel de detalle. Entonces yo puedo construir un modelo desde que incluya el nombre de cada empleado o simplemente digo que tengo 5 empleados. Todo esto es viable, pero es necesario definirlo desde el principio y pues se recomienda empezar con un modelo simple e irle agregando complejidad en caso de que se necesite. En el caso del banco, pues por ejemplo, solo se modela lo que pasa en el banco. Es decir, no importa de dónde venían, no importa qué van a hacer después, solo se modela lo que pasa dentro del banco. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un hospital, pues ya podría ser diferente. Sí importa las condiciones de que llegue esa persona, pueden importar también las no sé, variables demográficas, si es hombre, si es mujer, si está embarazada, si no, para saber qué pasa dentro del sistema. Lista de entidades. ¿Cuáles son las entidades que se están moviendo? Son personas, son carros, son cajas, son créditos, son llamadas. ¿Y qué está haciendo que no se muevan, que no fluyan esas entidades? Hay recursos que están siendo cuellos de botella, hay recursos que están limitados, las reglas del negocio están correctas, cómo yo estoy gestionando mis filas están bien. Todo esto pues se puede estudiar. Un ejemplo básico: en una cafetería tenemos que las entidades son los clientes, las actividades pues podrían ser conseguir comida, pagar y comer, recursos asociados a eso, bandejas de comida, cajeros para pago de la comida y las mesas donde se sientan las personas a almorzar. Podría tener también las diferentes filas que tenga el sistema. Como les decía, en términos de filas, filas para escoger la comida, para pagar y para sentarse a comer. Perdón. Con esto entonces damos por terminada la introducción a la simulación de eventos discretos. Quiero dejar el enunciado de un problema que vamos a modelar utilizando AnyLogic.
Y este problema pues básicamente es un modelo de simulación para un departamento de emergencias donde los pacientes primero llegan a un triage, son recibidos y después de esto son redireccionados a 3 centros con prioridad alta, media y baja. Aquí están los datos del problema. Este problema pues lo explicaré mejor en el video donde se desarrolla. Pero en este problema pues lo que tenemos es lo siguiente. Entonces el sistema es un sistema de emergencias. Tenemos como objetivo analizar el nivel de ocupación de las enfermeras regulares y los tiempos de espera de los pacientes en cada servicio. Las entidades a lo largo del problema van a ser los pacientes y como actividades tenemos triage y tenemos 3 centros de tratamiento, 3 tipos de tratamientos. Tengo 2 tipos de recurso, enfermera entrenada, enfermeras regulares y hay una cola en triage y hay una cola en cada uno de los servicios, es decir que en total hay 4 colas en este sistema. Este ejercicio pues entonces lo desarrollo en el próximo video. Muchas gracias a todos y saludos.